Hola, capítulo 5 del libro de Alexander Lowen, La espiritualidad del cuerpo, para el canal de Alma Mater. En el día de hoy nos toca el capítulo 5 llamado Sensación y Sentimientos. Vamos a ver qué dice. He dicho que la espiritualidad del cuerpo es la sensación de unión con el universo. Una sensación no es solo una idea o una creencia. Es más que un proceso mental, ya que incluye al cuerpo. Consta de dos elementos, una actividad corporal y una percepción mental de esa actividad. Por consiguiente, se puede considerar la fuerza unificadora entre mente y cuerpo, que conecta la mente consciente con la actividad corporal. Esta última por sí sola no da lugar a una sensación. Durante el sueño, por ejemplo, el cuerpo puede debatirse, pero no hay sensación, dado que la mente consciente está inactiva, dormida. Pero se puede estar con la mente activa y alerta, sin sensaciones, si el cuerpo no despliega ningún movimiento espontáneo. Si una persona deja un brazo absolutamente inmóvil al costado del cuerpo durante varios minutos, pierde la sensación del brazo. Por otra parte, es posible que el cuerpo esté activo sin que se produzcan sensaciones si hay una división entre el órgano perceptor, el yo y el objeto de la percepción, el cuerpo. Este trastorno es típico de la personalidad narcisista. Mientras está viva, una persona no carece totalmente de sensaciones, ni siquiera en el estado narcisista. Puede tener sensaciones como calor, frío, dolor, presión, etc. Lo que falta o está muy reducido en su personalidad son las sensaciones que llamamos sentimientos o emociones, miedo, ira, tristeza, amor, etc. Estas sensaciones surgen de movimientos espontáneos del cuerpo, que representan impulsos de asociación o de repliegue hacia el entorno. El impulso de conectarse con el entorno representa el deseo de placer y plenitud. Da lugar a un sentimiento de amor si uno es consciente del impulso. El impulso de replegarse es una respuesta al hecho de experimentar o prever dolor y da lugar a un sentimiento de temor. Es posible reaccionar también disponiéndose a eliminar la amenaza, lo que da lugar a un sentimiento de ira. Pero no es necesario que el impulso o la reacción se lleven a cabo para que se tenga la sensación. Cuando un impulso llega a la superficie, provocando una disposición a actuar, el sentimiento surge, llévese o no a cabo la acción. Uno puede estar colérico sin atacar, temeroso sin huir o triste sin llorar, porque hay una percepción del impulso. Sin embargo, algunas personas hablan de amor sin sentir el impulso de buscar contacto con otra de un modo cálido y tierno. En este caso, el amor es un pensamiento y no una sensación. En el presente análisis hablaré de sensaciones y emociones. Para evitar cualquier confusión, se debe reconocer que toda emoción es una sensación, pero no toda sensación es una emoción. El amor, la ira y el temor son emociones típicas a las que también llamamos sensaciones. Las impresiones de calor y de frío, de dolor o presión, los gustos y los olores son sensaciones pero no emociones. La palabra emoción tiene un componente de acción. Moción más el prefijo e significa poner en movimiento, que distingue a este tipo de sensación de otras. Además, las emociones se experimentan como respuestas corporales totales. Yo puedo tener, por ejemplo, una sensación de dolor en la cintura, pero cuando me enfado, la sensación no se localiza ni se limita. Estoy enfadado globalmente. Sin embargo, los impulsos asociados con las distintas emociones varían y buscan diferentes vías de expresión. Una comprensión funcional de la sensación debe basarse en los procesos energéticos del cuerpo vivo. Estos procesos son de dos tipos. Uno,
Una actividad pulsátil generalizada en los órganos y en el cuerpo en su totalidad. Y 2, impulsos y reacciones específicos, como los anteriormente mencionados. Los movimientos de expansión y contracción son los signos manifiestos de la fuerza vital de un organismo. Esta compulsión rítmica es particularmente evidente en la medusa, un animal muy primitivo. A cualquiera que observe de cerca a una medusa le impresionará su capacidad de propulsarse a sí misma a través del agua por vía de la expansión y la contracción. Como hemos visto, la manifestación más evidente de esta fuerza vital en los seres humanos son la inspiración y la expiración de la respiración. También existen ritmos similares en la actividad peristáltica de los intestinos y en los latidos del corazón. De hecho, todas las células vivas respiran, absorben oxígeno y expulsan dióxido de carbono en un proceso conocido como respiración interna, la actividad pulsátil básica de la vida. Como los movimientos de expansión y contracción son espontáneos, cabe preguntarse si hay estados sensibles asociados a ellos, al menos en los seres humanos. De acuerdo con mi experiencia, los hay. Cuando la respiración de un paciente se vuelve libre, fácil y profunda en el curso de la terapia bioenergética, generalmente noto que el paciente entra en un estado de paz y tranquilidad. Si le pregunto cómo está, la respuesta es invariable: estoy bien. Aunque este estado no se asocia con una emoción específica, tiene una cualidad sensible. Ningún paciente me ha respondido nunca: no siento nada. Esa respuesta indicaría una disminución de la intensidad normal de la actividad pulsátil del cuerpo y sería mucho más probable que la ofreciera una persona clínicamente deprimida. La salud, por lo tanto, no es la ausencia de dolor, sino la presencia de una condición básica de placer en el cuerpo. Nuestra capacidad de percibir lo que le está sucediendo a otra persona, una capacidad que he descrito como empatía, se basa en el hecho de que nuestros cuerpos resuenan con otros cuerpos vivientes. Si no resonamos con otros es porque no resonamos dentro de nosotros mismos. Si un individuo dice no siento nada, es que ha suprimido no solo su propia sensación de estar vivo, sino todo sentimiento que pudiera tener por otros seres humanos y animales. Para sobrevivir, un organismo debe ser sensible a su entorno. Esa sensibilidad reside en la membrana que circunda al organismo, una membrana selectivamente permeable que permite la entrada de alimentos y sustancias esenciales y la salida de los productos residuales. La selectividad, es decir, la capacidad de distinguir entre diferentes estímulos, es la base de la percepción y el estado consciente. En consecuencia, es acertado decir que el estado consciente es un fenómeno de superficie. Nuestra percepción del mundo depende en gran medida del funcionamiento de los órganos fundamentales de los sentidos, todos los cuales son estructuras epidérmicas o de superficie, especializadas. La información que reciben estos órganos se retransmite al cerebro a través de los nervios, donde es proyectada en la pantalla de la mente, de modo que podamos reaccionar a los estímulos que penetran. Sin embargo, ninguna sensación en particular acompaña a la información. La sensación depende del carácter de nuestras respuestas. Si nuestra respuesta es positiva, es decir, si el estímulo provoca un movimiento expansivo en el cuerpo, experimentaremos una sensación de placer y excitación. Si nuestra respuesta es negativa, es decir, si el estímulo produce una contracción en el cuerpo, experimentaremos una sensación de temor o dolor. Atribuimos estas sensaciones a los estímulos mismos, pero en realidad son las percepciones de nuestras respuestas. Si estuviéramos anestesiados de tal forma que ninguna respuesta fuera posible, no sentiríamos nada en absoluto. Pero nuestras acciones no están determinadas exclusivamente por los estímulos que recibe el cuerpo. También respondemos a impulsos que surgen espontáneamente en nuestro interior. Estos impulsos se relacionan con nuestras necesidades. La necesidad de excitación da lugar al impulso de buscar contacto con otro cuerpo, mientras que la necesidad de alimento da lugar al impulso de comer.
Estos movimientos internos también producen sensaciones cuando llegan a la superficie del cuerpo y el cerebro, donde tiene lugar la percepción. En las siguientes figuras, que van a estar publicadas, se representan estos procesos reducidos a sus términos más simples. La figura, el organismo está representado por una esfera semejante a una sola célula. El centro, que corresponde al núcleo de la célula, representa son, lo que van a ver son dos esferas, dos círculos. Que representa la fuente de energía de todos los movimientos. Un impulso o una onda de excitación se mueve del centro a la periferia, donde tiene lugar la expresión. Al mismo tiempo, la superficie de la célula recibe estímulos desde afuera que ocasionan reacciones internas. En los organismos superiores, el yo tiene una función motriz, además de la función de percibir. Como los músculos voluntarios del cuerpo son controlados por nervios que parten de los centros conscientes del cerebro, es el yo el que controla toda acción consciente. Este sistema de los músculos voluntarios, que se muestra en la figura siguiente como una serie de líneas onduladas, está cerca de la superficie del cuerpo y constituye una envoltura interna. Todo impulso debe poner en marcha este sistema al buscar su expresión. El yo puede, por lo tanto, dirigir o bloquear la expresión de un impulso por vía de la contracción de los músculos necesarios, impidiéndoles así actuar. Un impulso bloqueado de este modo no puede producir una sensación porque no llega a la superficie, donde tiene lugar la percepción. En ciertas situaciones, una persona puede bloquear conscientemente un impulso para evitar su expresión. Puede cobrar el impulso de pegar a alguien que le está causando dolor, por ejemplo, pero al darse cuenta de que su agresor es más grande y más fuerte que él, es posible que decida prudentemente contenerse. En esa situación, sin embargo, el individuo percibe muy bien su ira y la tensión que crea la contención de su impulso agresivo. Si la situación cambia o se aparta de ella, podrá aliviar la tensión y expresar su ira verbalmente o golpeando algún otro objeto. Es diferente cuando la situación no cambia o el individuo no puede escaparse. En este apuro podría volverse atrapado un niño. Es posible que el niño se sienta legítimamente enfadado por la conducta hostil de sus padres, pero lo más probable es que no pueda expresar su propia ira por temor al castigo. En nuestra cultura, el cuidado de los hijos entraña a menudo una confrontación en la que la libertad del niño se ve fuertemente coartada y su espíritu es doblegado. Los padres están en libertad de pegarles a los hijos, pero pobre del niño que devuelva el golpe. Tras un altercado con sus padres, he visto muchas veces mascullar a un niño enfadado sin osar de expresarse en voz alta. En esta situación, el El niño no tiene otra alternativa que someterse, lo que significa que debe suprimir la ira. Cuando se retiene conscientemente un impulso, la contracción resultante de los músculos es aguda. Siguen llegando ondas de excitación a los músculos, vibran como caballos de carrera ansiosos por lanzarse a correr, pero frenados por sus jinetes. Cuando la tensión se hace crónica, en cambio, los músculos quedan inmovilizados y la retención del impulso se vuelve inconsciente. Un músculo inmóvil y tenso no puede dar paso a un movimiento espontáneo, de manera que el individuo ya no percibe la ira ni cualquier otra sensación, ni siquiera el hecho de estar reteniendo sus sentimientos. La sensibilidad de la zona queda anulada, por lo que el individuo no siente la tensión. Años más tarde, cuando el músculo se debilita, sobreviene el dolor, pero entonces el individuo no puede establecer una conexión entre el dolor, la tensión y la supresión del sentimiento.
La tensión crónica en la musculatura que impide que un impulso active el músculo y llegue a ser experimentado se muestra en la figura siguiente como un bloqueo sólido. El grado de supresión de un sentimiento como el de la ira varía en los distintos individuos según la gravedad de la amenaza que ha ocasionado la supresión. A algunos individuos les resulta sumamente difícil sentir o expresar ira. Otros pueden sentir ira si la provocación es lo bastante fuerte. Hay otros individuos que estallan a la menor provocación. En estas personas se comprueba que el grado de tensión es tan severo que constituye una constante provocación. Dado que las explosiones de ira ocurren sin la participación del yo, es decir, antes que la persona tenga conciencia de la magnitud y la razón de su ira, no sirven para aliviar la tensión crónica. Los músculos crónicamente tensos ofrecen un aspecto rígido del cuerpo y destruyen su gracia, bloqueando la corriente de excitación. La presencia de músculos contraídos en cualquier parte del cuerpo provoca un efecto restrictivo sobre la respiración, porque la respiración plena requiere que las ondas respiratorias atraviesen todo el cuerpo. Al limitar la plenitud y la profundidad de la respiración, la tensión muscular crónica también reduce la energía de la persona, lo que disminuye la vitalidad global del cuerpo. Como resultado, la supresión de un sentimiento tiende a reducir la sensibilidad en general. Si se suprime la ira, también tienden a decrecer el amor, la tristeza y el temor, aunque no necesariamente en igual grado. En muchas personas el cuerpo está repartido de modo que algunos sentimientos son bloqueados más que otros. Esto explica por qué a algunos hombres les resulta más fácil expresar ira que llorar, mientras que a muchas mujeres les sucede lo opuesto. Las emociones son la expresión directa del espíritu de una persona. Se puede calibrar la fuerza del espíritu de un individuo por la intensidad de sus sensaciones, la grandeza de su espíritu por la profundidad de sus sentimientos y la paz de su espíritu por la serenidad de sus emociones. Cuando uno se mueve con sensibilidad, el movimiento tiene gracia porque es el resultado de una corriente energética en el cuerpo. Por lo tanto, la sensibilidad es la clave de la gracia y la espiritualidad del cuerpo. Después de referirnos a las sensaciones en general, podemos pasar a examinar las emociones específicas del amor, la ira, el temor, la tristeza y la alegría. El amor es expansivo y carga fuertemente de energía a la superficie del cuerpo, lo que le da una cualidad suave, cálida y resplandeciente que da gusto ver. El amor es cálido y la capacidad de amor que uno siente o expresa es directamente proporcional a la cantidad de suavidad y calor en el cuerpo. Y en este sentido hablamos del calor de la pasión. El impulso de la emoción del amor es buscar contacto e intimidad con la persona amada, previendo el placer que se obtendrá como resultado. A las personas que se acercan a otras situaciones donde es razonable prever que resultarán dañadas, se las llama masoquistas. El masoquismo parece contradecir la definición de amor que ofrecíamos más arriba, pero esto se puede comprender reconociendo que la mayoría de la gente sufre algún grado de ambivalencia, sentimientos de amor y de odio hacia el mismo individuo. Esta ambivalencia a menudo se origina en una relación conflictiva, pues cuando un niño es herido por sus padres, su amor hacia el progenitor se mezcla con sentimientos de ira y odio. A lo largo de su vida, aquel niño conservará su amor, pero también desarrollará el odio y la ira, aunque se puedan suprimir. La supresión, el ahogo del recuerdo del conflicto original de su infancia lo dejará expuesto nuevamente a la herida cuando busque el amor. Estas ambivalencias se manifestarán también en su modo de expresar el amor. Cuando el amor se enfría, se convierte en odio. Podemos decir que el odio es amor congelado, lo que significa que el impulso de buscar contacto se ha suprimido o congelado. El sentimiento de odio denota, por lo tanto, un sentimiento anterior de amor por el objeto odiado que queda sepultado bajo una capa exterior de hielo. El amor nunca muere del todo, pues en tal caso también se congelaría el corazón.
lo que llevaría a la muerte. Por consiguiente, es posible que un individuo proclame su amor aunque su conducta y su proceder desmientan sus palabras. Debido a la relación polar entre el amor y el odio, no es extraño que un sentimiento de odio se convierta en amor cuando el impulso de buscar el contacto se abre paso a través de la capa de hielo. El odio es una reacción secundaria a la experiencia o a la amenaza de ser herido por alguien a quien se ama. La reacción primera e inmediata es la de tristeza e ira. Se expresan estos sentimientos. Si se expresan estos sentimientos, la persona no se congela. La supresión de esos sentimientos por medio de la tensión muscular crónica crea la capa de hielo que aprisiona el corazón y el sentimiento de amor. También aprisiona el espíritu rompiendo su conexión con el espíritu universal. La tristeza es la reacción natural ante la pérdida del amor. La ira también está relacionada con el amor. No sentimos ira hacia quienes nos son indiferentes, nos alejamos de ellos. Nos provocan ira a aquellos a quienes queremos cuando nos hieren, frustrando nuestro deseo de disfrutar la intimidad del amor. Así como el amor nos lleva a acercarnos a otro con dulzura, la ira nos mueve a asestar duros golpes. Pero así como procuramos eliminar un obstáculo al amor, cuando sentimos ira, cuando nos invade la furia, vemos al objeto de nuestra ira como un enemigo, como alguien que busca nuestra destrucción. Decimos sentir una furia asesina o querer matar a alguien. Muchas veces esa furia se vuelca contra personas inocentes, en especial los hijos. Nada enfurece tanto a un progenitor como un hijo rebelde o desobediente. El progenitor reacciona como si el hijo, al contrariar su voluntad o negar su poder, le infligiera una herida mortal. En muchos casos, esa furia se deriva de una herida que le fue infligida al progenitor cuando él mismo era niño. El doblegamiento de su espíritu cuando se le castigó severamente por atreverse a hacerle frente a un progenitor autoritario y desamorado. La supresión de la ira frente al trato cruel hace que esa ira quede enquistada en su personalidad, donde puede permanecer latente durante años hasta que un día se vuelva contra alguien inocente e impotente. El mensaje de esta furia es muy claro. ¿Por qué habrías de ser tú, el hijo, un espíritu libre cuando a mí me aplastaron? La envidia que le tiene el progenitor a su hijo lo lleva a la furia. El concepto del espíritu doblegado no es una metáfora ni un constructo psicológico, es en cambio una realidad física en el cuerpo del individuo. Yo creo que toda persona cuyo espíritu ha sido doblegado retiene una furia suprimida que queda enquistada en la tensión muscular de la parte superior de la espalda y los hombros. Esta tensión se puede ver como un quiebre en la línea natural de la espalda, como una convexidad exagerada justo debajo de los hombros o en la región lumbar como una lordosis o un aplanamiento de la curva natural de esta parte del cuerpo. Este aplanamiento de la curva de la región lumbar hace que la pelvis se desplace hacia adelante, destruyendo toda sensación de prestancia en la persona. La posición es equivalente a la de un perro con el rabo entre las patas. Algunas veces, al señalarle esta condición a un paciente, le he dicho, es como si le hubieran vapuleado el trasero hacia adentro. Uno de los traumas que produce esta condición es haber recibido reiteradas o fuertes palizas. La excesiva curvatura de la espalda o la región lumbar quiebra la postura erguida, que es el signo distintivo del espíritu libre. La tensión crónica en los músculos de la espalda obstruye la corriente de excitación a lo largo de la columna vertebral que se experimenta como señal de un espíritu libre. En este caso, el espíritu del individuo está doblegado y en tanto lo esté, este individuo tendrá una furia asesina en su interior, sea o no consciente de ello. Y mientras esa furia siga sin expresarse, el individuo continuará doblegado. Expresar la furia puede tener un efecto curativo una vez que la persona comprende que la misma se origina en la pérdida de armonía.
Pero exteriorizar la furia en contra de aquellos que no han sido quienes doblegaron el espíritu de uno, es decir, contra individuos que son menores, más débiles o dependientes, no establece un efecto positivo para que uno pueda sentirse satisfecho de esa conducta, sino que provoca sentimientos de culpa y aumenta la tensión. El lugar indicado para descargar la furia es la sesión de terapia, donde uno puede aflojar el control, porque quien controla es el terapeuta. El paciente golpea una cama, si es hombre, emplea los puños y si es mujer, utiliza una raqueta de tenis para sentir que tiene más fuerza. Al levantar los brazos y llevarlos hacia atrás, el paciente endereza la espalda y estira los músculos contraídos. Los golpes generalmente van acompañados de expresiones como te haré pedazos o te voy a matar. Esta técnica para descargar la furia y otros medios de disminuir la tensión reducen la rigidez y desahogar sentimientos suprimidos se describirán más detalladamente en el capítulo 8. Pese a la importancia que tiene expresar la furia, no constituye el principal objetivo de la terapia, que es, como se mencionó antes, la recuperación de la armonía. Expresar furia brinda solo un alivio pasajero de la tensión y no cura el espíritu de la persona. Al golpear un objeto tensamos los músculos de los hombros para adquirir más fuerza, pero en el proceso perdemos la armonía. Tenemos que golpear de una manera diferente, no con la idea de aplastar o destruir, sino al mismo tiempo de resguardar nuestra integridad y proteger nuestro espíritu. Debemos aprender a expresar nuestra ira, lo cual, a diferencia de la furia, es una acción armoniosa porque constituye un movimiento fluido. Al golpear la cama con ira, el individuo estira el cuerpo hacia arriba desde los pies, llevando los brazos hacia atrás lo máximo posible. Luego balancea los brazos para golpear de manera suelta, fácil y libre. Si lo hace correctamente, la onda de energía o excitación recorre todo el cuerpo de los pies a las manos en un movimiento armónico. La expresión apropiada de la ira libera al espíritu. Tender los brazos en busca de contacto amoroso es un movimiento agresivo. La única diferencia entre extender los brazos por amor o para golpear con ira es que el primer movimiento es suave y flexible, mientras que el segundo es violento y duro. Aunque el sentimiento es distinto en cada una de las acciones, la fuerza del sentimiento es directamente proporcional a la longitud de la extensión. Nuestra extensión total de los brazos expresa un sentimiento total. Si, en cambio, los hombros están trabados porque se ha suprimido la ira, la excitación se acorta y el sentimiento se debilita. Las emociones se clasifican por opuestos polares, como amor y odio, alegría y tristeza, ira y temor. Desde el punto de vista energético, el temor debe entenderse como lo opuesto al impulso de la ira. Frente a una amenaza o peligro, el individuo podría golpear con ira o retirarse por temor. Ambas emociones se mueven por las mismas vías. En el caso de la ira, la onda de excitación se mueve hacia afuera, recorre hacia arriba los músculos de la espalda, levanta la espalda preparando el ataque como hacen los gatos y los perros, y luego pasa a los brazos o los dientes. La corriente que circula hacia los dientes, nuestro órgano primario de ataque, pasa por encima de la parte superior de la cabeza. Yo he sentido cómo esa onda de excitación se desplazaba hasta mis dientes caninos. En el caso del temor, en cambio, la corriente de excitación es inversa. Imitar una expresión de temor le permitirá al lector percibir la dirección que toma esa corriente. Los globos de los ojos giran hacia arriba, la cabeza echa hacia atrás, contrayendo el cuello y los hombros se elevan. Todo el cuerpo se contrae y se pone rígido. Si el temor es una sensación momentánea, la contracción se aflojará cuando pase el peligro. Algunas veces el temor produce ira bajo la forma de una onda de excitación que refluye. Asuste usted a un niño y verá cómo se encoleriza. El temor tiene un efecto paralizante sobre el espíritu. Congela el cuerpo, contrayendo los músculos. Cuando persiste este estado, el cuerpo se entumece y el individuo ya no siente el temor. Este es el estado en que llegan a la terapia casi todas las personas.
Están deprimidas, pero no atemorizadas y ni siquiera tristes. La tarea terapéutica es lograr que la persona tome conciencia de su temor, haciéndole sentir las tensiones del cuerpo. Cuando el paciente intente movilizar las zonas contraídas, percibirá el temor. Si siente temor, tal vez tenga miedo de que el terapeuta lo hiera, lo cual es, desde luego, una proyección del temor que le tenía al padre o a la madre. Pero también podría tener miedo a los impulsos que oculta el temor, en especial el impulso de ira, o más correctamente de la furia, que podría ser un impulso asesino. Si la tensión física del temor es crónica, su alivio solo puede lograrse convirtiéndolo en ira, es decir, cambiando la dirección del movimiento energético. La ira se puede expresar golpeando, mordiendo, pateando, retorciendo una toalla, un buen sustituto del cuello humano, y por muchos otros medios. Todas estas acciones se emplean en la terapia para aliviar la tensión y restituir la libertad y gracia a los movimientos del cuerpo. Esta técnica es totalmente eficaz solo si el individuo tiene conciencia de su temor. Si no la tiene, los procedimientos descritos son meros ejercicios, aunque provoquen un fuerte sentimiento de ira. Casi todos nosotros también le tenemos miedo a la tristeza que llevamos dentro. Si nos permitimos llorar, nos atemorizamos porque la tristeza nos parece un abismo sin fondo o un pozo muy profundo en el que nos ahogaríamos si nos dejáramos llevar. Nuestra tristeza tiene fondo, pero justo antes de tocarlo, experimentamos un sentimiento de desesperación que puede ser aterrador. El terapeuta puede hacer que un paciente supere su desesperación ayudándolo a darse cuenta de que la misma está originada y relacionada con las experiencias de su infancia. Los pacientes preguntan, ¿cuánto tendré que llorar para liberarme de mi tristeza? Me parece que hace mucho tiempo que estoy llorando. Mi respuesta es que no se trata de llorar durante mucho tiempo, sino de llorar profundamente para llegar al fondo del pozo, a lo hondo del vientre. Cuando la onda convulsiva de sollozos se extiende a la base pélvica, se abre una puerta, permitiendo que la persona salga a la luz del sol. Esa puerta es el aparato genital a través del cual tiene lugar, con el orgasmo, un renacimiento. Además de las emociones que hemos descrito, amor, ira y temor, hay estados de sensibilidad generalizada que no llegan a ser emociones. Uno de esos estados es la humillación, que al igual que las emociones puede ser suprimida de modo que el individuo no sea consciente de ella, pero este estado se suele expresar en el cuerpo bajo la forma de una postura encorvada y la tendencia a agachar la cabeza. El estado opuesto, que es el sentimiento de orgullo, se expresa con la posición erguida de la cabeza. Una sola experiencia humillante no llevará a un individuo a adoptar una actitud de manera que quede registrada en su cuerpo, pero muchas mujeres fueron sometidas de niñas a una constante humillación como respuesta a cualquier expresión manifiesta de sexualidad. El abuso sexual, bajo cualquier forma, es una experiencia muy humillante para un niño, y yo creo que las palizas se pueden considerar una forma de abuso sexual, dado que el ataque se dirige a una zona erógena. De hecho, toda forma de abuso tiene un efecto humillante en el espíritu de un individuo porque lo hace sentirse sometido al poder de otro. El individuo humillado no puede mantener la cabeza erguida, lo cual, como se observó antes, es el signo de un espíritu libre e independiente. Agachar o bajar la cabeza es también un signo de vergüenza que se asocia con el carácter sexual del cuerpo. Dado que la sexualidad no puede ser negada, la sensación de humillación asociada con la sexualidad estaría constantemente presente, cosa que podría enloquecer a cualquiera. Las mujeres que llevan esta carga suprimen la humillación tensando crónicamente los músculos que sirven para agachar la cabeza. Con el tiempo, estos músculos contraídos forman un nudo en la articulación del cuello y el torso, que se conoce comúnmente como jiba de viuda. Esta condición es menos frecuente en los hombres, quienes manifiestan la sensación de humillación en el acortamiento del cuello. A diferencia de las mujeres, los hombres rara vez son humillados por causa de su conducta sexual, y los que fueron humillados por sus madres se desquitan habitualmente con sus esposas.
Otros estados de sensibilidad pertinente a esta exposición es la culpa. La culpa es más extraña porque no adopta ninguna expresión corporal localizada. Es lo que yo denomino una emoción sentenciada. El sentimiento de culpa se asocia con la sensación de haber hecho algo malo. Constantemente juzgamos las conductas como buenas o malas, lícitas o delictivas. Toda persona puede ser culpable de violar algún código de conducta aceptable, pero muchos individuos que cometen delitos no se sienten culpables y muchos se sienten culpables sin tener noción de haber infringido una regla de conducta. Como es evidente, el sentimiento de culpa debe tener una base más profunda, una sensación de que uno encierra algo malo. Podemos entender un poco más este sentimiento considerando lo siguiente. Invariablemente les pregunto a mis pacientes si sienten alguna culpa por su sexualidad, en particular por la masturbación juvenil. Muchos pacientes admiten que se masturbaban de niños, por lo general con sentimientos de culpa. Algunos, en cambio, no sienten ninguna culpa por esa causa, pese a que sus padres les decían que era malo. Como expresó una mujer, ¿cómo podía ser malo o incorrecto si me hacía sentir tan bien? Pero si por cualquier razón, digamos por temor o vergüenza, a uno no lo hiciera sentirse bien, entonces podría sentirse culpable. En mi opinión, la culpa está relacionada con la sensación general que se tiene en el cuerpo. Cuando uno se siente bien con uno mismo, no puede sentirse culpable por nada. Pero de igual manera, si una persona no tiene sensaciones en el cuerpo, tampoco puede sentirse culpable. Un individuo se sentirá bien cuando la vida o el espíritu fluyan plena y libremente a través de su cuerpo. Cuando esto no sucede porque tiene tensiones en el cuerpo que limitan o doblegan su espíritu, el individuo se sentirá mal o no se permitirá sentir nada. En el primer caso tendrá conciencia de la culpa. El sentimiento de culpa está relacionado con la supresión de la sexualidad o la ira. He comprobado que los pacientes que se sienten culpables frente a sus padres pierden su sentimiento de culpa cuando expresan plenamente su cólera hacia el progenitor en la terapia. Sentir es la vida del cuerpo, así como pensar es la vida de la mente. Si una persona puede sentir su tensión no como un mal o un dolor misterioso, sino como una defensa contra ciertos impulsos o sentimientos, su energía se movilizará para aliviar la tensión y permitir la apropiada expresión de sus sentimientos. Pero esta no es una tarea fácil. Conocer y sentir cuánto nos han herido puede provocarnos muchísimo dolor. Y sin embargo, el único modo de volvernos libres es sentir nuestras tensiones y percibir su conexión con los sentimientos suprimidos de temor, ira y tristeza. En muchos casos, tomar conciencia de lo que se siente conduce a la expresión espontánea del sentimiento y a una descarga resultante de la tensión. Muchos pacientes me han contado que se han expresado espontáneamente en situaciones dolorosas y que han obtenido resultados positivos en la relación en cuestión y con su amor propio. Suprimimos nuestros sentimientos por temor a no poder manejarlos cuando afloran, pero este temor se deriva de nuestra experiencia infantil. Ahora somos adultos y no desvalidos ni dependientes, y tenemos una comprensión más madura de la vida. Sin embargo, algunas personas necesitan el apoyo de un terapeuta para desentrañar sus sentimientos más profundos. La ira suprimida de un individuo puede ser tan extrema como para incitarlo a matar, por lo que la mantiene sujeta sin darse cuenta que la ira suprimida es como un explosivo que en cualquier momento puede estallar y damnificar a personas inocentes. Tener conciencia de la propia ira proporciona cierto grado de control y por lo tanto seguridad. Muchos pacientes también le tienen miedo a su tristeza porque es rayana en la desesperación.
El llanto suprimido, sin embargo, es una fuerza corrosiva que daña nuestros órganos internos, particularmente los intestinos. Las personas que sufren de una u otra forma de colitis están, en mi opinión, llorando hacia adentro porque tienen miedo de exteriorizar su llanto. Para recuperar la armonía y la salud necesitamos sentir cada zona del cuerpo, pero como hemos visto, muchas personas tienen zonas del cuerpo que no sienten plenamente. Todos sabemos que tenemos espalda, por ejemplo, pero pocos sentimos la tensión en esa zona o no sabemos si está flexible o rígida. Con frecuencia he tenido que mostrarle a una paciente que es posible recostarse en el taburete bioenergético sin sentir dolor porque la espalda es o debería ser flexible. Una espalda insensible no puede cumplir todas las funciones de una espalda flexible y vital. Por ejemplo, la capacidad de sostener una posición o abandonarla cuando es necesario depende de la flexibilidad. La persona rígida, que literalmente no puede retorcerse, es también inflexible en sus actitudes. Cualquier región del cuerpo que esté crónicamente tensa e insensible es una zona potencialmente problemática que puede sufrir daños. La tensión en el cuello o en la región lumbar puede provocar desviación de vértebras o rotura de discos. En algunos casos, la tensión es tan severa que produce deformidades que requieren una intervención quirúrgica. Estas deformidades se podrían haber prevenido si se hubiera tenido conciencia de las tensiones musculares y de las actitudes que se derivan. El paso más importante para mejorar la salud es determinar cuánta sensibilidad tiene cada parte del cuerpo. El ejercicio siguiente ayudará a averiguar en qué medida se siente el cuerpo. Téngase presente que la capacidad de sentir el cuerpo disminuye en la mayoría de las personas al ir pasando de la cabeza a los pies. Ejercicio. ¿Siente usted su rostro? ¿Percibe su expresión? ¿Siente su boca tensa o relajada? ¿Siente tensión en la mandíbula? ¿La puede mover libremente hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados sin sentir dolor? ¿Siente tensión en el cuello? ¿Puede mover libremente la cabeza a izquierda y derecha, arriba y abajo? ¿Tiene los hombros tiesos? ¿Los puede mover adelante y atrás y arriba y abajo fácilmente? ¿Siente la espalda? ¿Es rígida o flexible? Normalmente mantiene el pecho en posición erguida o hundida. ¿Mueve libremente el pecho cuando respira? ¿Tiene el diafragma distendido? ¿Respira abdominalmente? ¿Tiene la pelvis floja? ¿Se mueve cuando camina? Normalmente se mantiene en una posición adelantada o rezagada. ¿Siente las nalgas en la silla cuando está sentado? ¿Siente los pies en el suelo cuando está parado o caminando? ¿Siente normalmente los pies? Termina el ejercicio. Otra forma de evaluar las sensaciones del cuerpo consiste en pedirles a los pacientes que dibujen la figura de un hombre y una mujer en dos hojas de papel separadas. Hasta qué punto son completas y vívidas constituye un indicio de cómo sienten los pacientes su cuerpo y dónde se localiza la sensación. Por ejemplo, algunos pacientes dibujan figuras sin manos ni pies, sin ojos o sin expresión facial. Estas figuras denotan claramente una falta de sensibilidad en esas regiones. Otras personas dibujan figuras lineales, lo que denota una pérdida casi total de la sensibilidad corporal. Esto no quiere decir que esas personas sean insensibles a un pinchazo con un alfiler, desde luego, sino que son incapaces de asociar sentimientos como la tristeza, la alegría o el temor con el cuerpo. Y está presente un dibujo, el cual después lo voy a compartir. Bien, hasta aquí queda planteado el capítulo 5. Me queda acá un párrafo más, perdón. Termina diciendo:
Un conjunto de sensaciones que no hemos mencionado es el de las sensaciones sexuales. En el próximo capítulo examinaremos estas sensaciones para determinar su rol en la armonía y espiritualidad del cuerpo. Y así es que se llama el capítulo 6, sexualidad y espiritualidad. Lo que me gustaría destacar antes de cerrar el capítulo es que toda esa descripción que hace Lowen respecto a el congelamiento de algunas zonas del cuerpo es lo que se denomina el holding energético o la coraza caracterial. ¿Tá? Es una finísima descripción y a su vez simple y fácil de comprender de cómo el cuerpo va mm, quitándose a sí mismo sensibilidad para eso, para no sentir más esas partes del cuerpo que conectan con determinadas emociones. Así que bueno, hasta aquí el capítulo 5. Muchas gracias a todos y nos estamos encontrando en el capítulo 6.